12, del 6 al 8, pero vamos a ver desde el 1 al 8. Primeramente, quería decirles, si en caso de que alguien tenga duda de qué es servir, cuando usted lo busca en el diccionario, le van a dar varias respuestas. Si busca en el diccionario, le van a decir que varias respuestas. Una de ellas sería acción o efecto de servir. Y pues conocemos que acción o efecto de servir es cuando servimos a alguien, ¿verdad? Otro sería, es un favor que se hace a alguien. Viene siendo lo mismo que el inciso A. El tercero sería el culto religioso o el servicio a Dios. Y este es lo que nos estamos refiriendo esta mañana, ¿verdad? El servicio a Dios. Como hemos visto, hemos oído las alabanzas y nos hablan de que, nos dice, la mies está lista, ¿verdad? Nos dice que el campo está listo, lo que faltan somos obreros. Y yo me acuerdo cuando estaba chamaco, ¿verdad? Que andaba yo en la pizca de algodón. Íbamos muchos. En la mañana pasaban los remolques, pasaba el señor que con la labor que íbamos a ir a piscar algodón. Iba el señor con el remolque por la calle y ahí brincábamos nomás al remolque para irnos a la pizca. Y íbamos bastantes. So que el señor levantaba buena cosecha, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa aquí en el ministerio de Dios, hermanos? Están faltando obreros que vayan a enseñar la palabra. Muchos no lo hacemos porque nos da vergüenza, porque no nos creemos capaces de hablarles del Señor. Muchos pensamos, no, pues que mi amigo me conoció como andaba allá, y pues ahora voy a hablarle al Señor, me va a decir, estás loco, ¿verdad? Pero hermanos, si el Señor en verdad nos ha cambiado y si en verdad el Señor está obrando en nuestra vida, tenemos que hablarle a las personas para así como nosotros estamos en la casa del Señor siendo salvos, también que ellos alcancen esa bendición de ser salvos, hermanos. ¿Por qué dejarlos perderse en el mundo si muchas veces están esperando que alguien vaya y les dé la palabra? Que alguien vaya y les diga, hey, ¿sabes que el Señor te ama? ¿Sabes que Jesucristo dio su vida por nosotros? No nomás la dio por mí, no nomás la dio por mi hermano, la dio por todos, por toda la humanidad. Y eso es lo que deberíamos de ponernos a pensar, hermanos, de que todos podemos servir en el reino del Señor. Muchas veces uno se pregunta, no, pues, es que yo no puedo servir porque no pertenezco a ese ministerio. Hermanos, ¿quién tiene que pertenecer al ministerio para enseñar, para hablarles del Señor? Todos podemos hacerlos, hermanos. Todos podemos ir y hablarles. Muchos decimos, no, es que no sabemos nada de la Biblia. Pues venimos a la iglesia, pero no se nos queda nada, ¿verdad? Dice uno, pues vamos a la iglesia, a agarrar un buen banquete. Fue lo que a mí me dijeron cuando yo empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Yo empecé a ir a una iglesia cristiana por la Wester y me dijo un hermano que me invitó, digo, hey Santos, te invito a la iglesia. Está preparado ya un banquete, pero mira, banquete. Dice, vas a ver que vas a quedar lleno. Yo, pues yo siempre pensando en la comida, estaba recién venido de México. Dije, no hombre, pues me lo he hecho, como que no, ¿verdad? Y que llego allá y que pues entré y empiezan los hermanos a saludarme. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido, ¿cómo se llama, hermano? Y yo volteaba, pues yo miraba, no sé, por las mesas y las sillas. Y pues yo no miraba ningún banquete, ¿verdad? Yo decía, pues como que aquí me trajeron con trampa, que no. Es lo que yo pensaba, dije, me trajeron con trampa porque pues ¿dónde está el banquete? Y pues no, yo tengo buen olfato, ¿verdad? Para la comida y no me daba olor de comida en ningún lado. Yo ahí despistadamente caminaba. Cuando entra usted a la iglesia, en un lado tienen como un cuartito chico para los que no entendemos inglés. Alguien está traduciéndonos, ¿verdad? En español. Y se sientan en las bancas de primera clase y se ponen los audífonos y le empiezan a uno a traducir. Pues entonces, pues yo miraba y a lo mejor en el cuartito y como no queriendo como tiene la ventana de vidrio, pues pasaba y no mire nada de cacerolitas por ahí. Dije, no, como que
como que ahora se equivocaron de día, y que como que invitaron aquí a una buena comida, pero no. Pero ¿qué pasaba? Que el hermano se estaba refiriendo a la palabra del Señor, hermanos. Amén. Que nosotros venimos aquí a ganar un buen banquete. ¿Qué es ese banquete? Lo que el Señor nos promete, su palabra de salvación que tiene para nosotros, el amor que Él nos da. Y pues yo lo comprendí, ¿verdad? Después, porque ya pues yo no vuelvo a esa iglesia, me llevaron con una mentira, no vuelvo ahí. Pero hermano, pues eso es lo que el Señor nos prepara, un buen banquete. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nosotros también tenemos que decirle a la gente que el Señor les tiene preparados un buen banquete. Porque muchos de nosotros estamos gordos, hermanos. No se fijen en mí, ya estoy tratando. Muchos estamos gordos, pero estamos gordos de la palabra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque nomás le echamos y le echamos y le echamos todo lo que ganamos aquí en la casa del Señor. Pero no lo compartimos, hermanos. Es como, por ejemplo, los que nos gusta comer y comer y comer. Y tenemos un pedacito y, hombre, pues, no, aquel ya se va, ahorita me lo como yo, hombre. Así estamos, ¿verdad? Y muchos somos así con la palabra del Señor, hermanos. Estamos comiendo y comiendo y llenándonos de la palabra, llenándonos de la palabra. ¿Y qué pasa, hermanos? No la compartimos. Cuando menos como dicen los americanos, cuando menos un dessert, cuando menos un pedacito de pastel, ¿verdad? Vamos a darles a nuestros hermanos que andan afuera en el mundo que no conocen del Señor. Porque nosotros ya estamos llenos, vamos a darles a los que no han comido nada, hermanos, de la palabra del Señor. Necesitamos que ellos sepan también, que también ellos, al igual que nosotros, pueden llenarse del Espíritu Santo, que el Señor puede hacer maravillas en su vida. Y que así como nosotros estamos ahorita en el camino del Señor y estamos enseñando, a lo mejor ellos el día de mañana van a estar aquí, hermanos, en el púlpito, enseñando la palabra del Señor. Vamos a leer Romanos 12, hermanos, si me quieren acompañar en su Biblia. Ya necesito hacer lo que el hermano Carlos, acomodar aquí dos cositas de estas porque como que los papeles no caben. Vamos a leer desde Romanos 12, del 1 al 8. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de lo que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que se conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí nos está hablando de que el Señor nos dio dones, hermanos, y el Señor nos dio dones a todos, porque si ustedes se ponen a ver en Génesis, cuando leemos Génesis nos damos cuenta que el Señor creó la humanidad, que el Señor creó todo el universo, que el Señor creó las aguas de los ríos, el cielo, las estrellas, la luna, todo el universo. Todo lo creó el Señor. Pero nosotros, hermanos, somos hechuras del Señor. El Señor todo lo creó. Él dijo, hágase el cielo, se hizo el cielo. Hágase el mar, se hizo el mar. Que hágase la luna para que nos alumbre de noche, se hizo la luna. Que hágase el sol para que nos alumbre el día, se hizo el sol. Todo lo hizo con decirlo, ¿verdad? Que se haga y que se haga. Mas sin embargo a nosotros, Él agarró un pedazo de barro, hermanos, y nos estuvo formando.
nos formó. Nosotros somos diferentes porque Él nos formó. Él no nos hizo nomás con su palabra, Él nos formó. Y a todos nos formó a su imagen y semejanza, dice el Señor, ¿verdad? Que sabemos que todos tenemos inteligencia y sabemos que el Señor no se equivocó al formarnos. Nos hizo 2 ojos, nos hizo una nariz. A lo mejor a mí me hizo un poquito más grande, ¿verdad? Pero es que tenía mucho barro. Y dijo, pues ok, hombre. Pero el Señor no se equivocó, hermanos, porque todo tiene un propósito. El Señor nos hizo a todos con un propósito. Por ejemplo, yo le doy gracias por mi nariz, ¿verdad? Porque está un poquito grande, pero si vieran cómo respiro bonito. Yo he visto muchos que tienen problemas para respirar, hermanos, ¿verdad? Que para tapar que tienen algo que... Y yo, gracias a Dios, hermanos, miren, respiro y no, hombre, la comida la arreglo de aquí hasta Life Hop, hermanos. Pero gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito para todos. Nuestro cuerpo fue formado igual como el Señor hizo a Jesucristo. Él nos hizo a su imagen y semejanza, como su Hijo. Que si su Hijo fue perfecto, ¿qué pasó con nosotros, hermanos? ¿Por qué nosotros no estamos siguiendo los pasos de Jesucristo? Si vemos Jesucristo, todo el tiempo que Él anduvo predicando, Él siempre obedeció la palabra de su Padre. Él siempre anduvo predicando la palabra de su Padre, siempre anduvo enseñándole a la gente. Y si nosotros, el Señor nos está llamando a servir, hermanos, es porque el Señor nos dio el don de servir a todos, no nomás a unas personas. Por ejemplo, aquí en esta iglesia somos como 8 servidores, 6 servidores hasta ahorita. Pero hermanos, todos podemos servir, hermanos. No porque nosotros nos hayamos aceptado ser servidores del Señor, quiere decir que los demás no pueden servir. Todos podemos servir, hermanos. Todos tenemos una función en donde servimos. Por ejemplo, en nuestro trabajo, muchos son, como yo soy carpintero, muchos son doctores. El que es doctor lo tiene que hacer bien, porque imagínense, de él dependen muchas vidas, ¿verdad? Él tiene que encomendarse al Señor antes de cada operación para que el Señor lo guíe, que le guíe esas manos y que todo salga bien. El que es maestro, que enseñe bien a nuestros muchachos, ¿verdad? Porque hay muchos maestros de verdad no enseñan, o nomás enseñan ellos solos, no saben enseñar. Y por ejemplo, el que es soldador, pues tiene que saber cómo va a soldar y dónde va a soldar, porque una chispita que se le vaya y puede hacer un incendio. Y así todos tenemos una función, hermanos, y el Señor no se equivocó cuando nos dio dones a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido desarrollar nuestros dones, o muchas veces no queremos hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces el Señor lo que quiere, hermanos, es que le sirvamos, que empecemos a servirle. Dice él que como que ya tenemos mucho tiempo sentados en las sillas. Las sillas antes como que estaban parejas, y ahora como que ya tienen un pocito ahí, ¿verdad? ¿Será que estamos mucho sentados, hermanos? Vamos a salir afuera y hablar la palabra del Señor, hermanos. El Señor me estaba diciendo, santo, pues empezando contigo, porque pues vas a predicar esto, imagínate, y tú eres ese mismo que estaba ahí sentadote, ¿verdad? O sea, que no, sí tenemos que, hermanos, con poquito que sepamos, hermanos, cuando menos decirles, Dios te ama. ¿Sabías tú que Dios te ama? ¿Sabías tú que Jesucristo dio su vida por nosotros? Hermanos, eso todos lo sabemos. ¿Por qué no compartirlo con la demás gente, hermano? No tenemos que llegar y leerles ahí, porque a lo mejor ni leer sabemos bien. A lo mejor decimos, a lo mejor todavía no vamos a saber leerle, o a lo mejor ya no le llegamos con los ojos, ¿verdad? A lo mejor nos falla nuestra vista. Pero hermanos, pues nomás, lo primero, hermanos, oye, te invito a la iglesia, ¿qué te parece? Mira, a mí me invitaron la primera vez y fíjate que yo no quería ir, pero ahora que voy, mira, si vieran nomás, no les voy a decir que, no te voy a decir que hay mucha comida, pero sí hay mucho banquete, ¿verdad? El Señor nos llena con su amor, con su misericordia, con la paz que nos da. Hermanos, yo me acuerdo que yo antes tenía unas pesadillas enormes. Será porque pues andaba en el mundo, ¿verdad? Y tenía unos sueños que a veces no me dejaban dormir. Y ahora miren, duermo bien apacible. Yo sé que muchas veces van a decir, es porque tanto que trabajas, el cansancio. Sí, pero el Señor nos da esa paz, hermanos. Así como el Señor nos cuida en nuestros trabajos. Todos tenemos un trabajo que tiene su parte en la que tenemos que ser cuidadosos. Inclusive nuestras hermanas en su casa cuando cocinan,
dicen, no, pues tiene trabajo más facilito, estar cocinando. Hermanos, es mucho trabajo el de cocinar. Y aparte de que también tiene su peligro de arrimarse a la estufa. O simplemente que muchas de las veces están cocinando, dejan el cuchillo ahí, se les olvida levantarlo y viene el niño. ¿Y qué pasa? Ya cuando puede se cortó ahí el dedito. ¿Verdad? Todo eso también es mucho trabajo lo que tienen ellas ahí, hermano. Y es un don que el Señor les dio. Porque muchos de nosotros, como decía el hermano Carlos, yo me acuerdo que decía, no hombre, pues si yo no sabía ni cocinar, ni siquiera voltear la tortilla, porque creo que a todos se le quemaban, ¿verdad? Bueno, hay que me diga después. Pero, hermanos, todos tenemos el don de enseñar. El Señor nos lo ha dado, hermanos. ¿Por qué no empezar a ganar almas para el Señor, hermanos? Que el Señor se alegre con nosotros también, porque el Señor se va a alegrar. Cada vez que miremos que nosotros le hablamos a una persona, a lo mejor nosotros vamos a decir, ¿quién me está mirando? Pídale a ella. El Señor nos está mirando, hermanos. Usted sabe que dice, nos podemos esconder de todo el mundo, pero no del Señor. Y pues no queremos que el Señor nos mire nomás cuando queremos que nos bendiga, ¿verdad? Que nos mire haciendo el bien, que nos mire que enseñamos, que hablamos de Él, que hablamos de su palabra. Y pues por ejemplo, los que sirven en las tiendas, ¿qué pasa cuando llega usted a una tienda a comprar un pantalón o que llega a comprar una falda o algo y que ni siquiera le hace caso, anda usted ahí mirando y está usted mirando como que no le gusta aquí, quiere preguntar a dónde puede encontrarlo y pasa ahí la señorita, nomás pasa de largo y pues si quiere que compre, si no, pues al cabo hay mucha gente. ¿Qué pasa? Que a veces no nos ponen, no hacen su trabajo como debería ser de servir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se supone que si usted está en un negocio, ¿qué es lo que necesita hacer? Customers, ganar gente, ganar clientes. Entonces, pues por ejemplo, en una tienda, llegó un señor un día, ¿verdad? Y llegó y dijo, no, pues yo vine nomás de prisa y no hice mi maleta, necesito unas pijamas para dormir, ¿verdad? Y pues fue y compró unas pijamas y ¿qué pasó? Que pues le quedaban como a mí, que la ropa nunca me queda, siempre tengo que arreglarla, ¿verdad? Le quedaban al señor las pijamas largotas también y le dijeron, no, pues aquí déjelas, hombre. Al cabo nosotros se las arreglamos. Y pues sí, les dio, como andaba encargado, nomás le dio su número de cuarto en el hotel y cuál hotel estaba. Y pues le mandaron las pijamas para allá, ahí de la tienda. Y cuando él la miró, dijo, bueno, pues no miro el ticket, pues voy a hablarle a la tienda a ver cuánto es por el trabajo. Y habló para la tienda y preguntó, oiga, el departamento de sastrería. Dice, no, aquí no tenemos departamento de sastrería. Bueno, pues se fue el señor a la tienda y llegó con la muchacha que le dijo, déjelo aquí, nosotros se lo arreglamos. Y llegó y le dijo, oye, pues si ustedes no tienen departamento de sastrería, ¿por qué me arreglaste las pijamas? Y le dice, porque nos gusta servir. Y de modo que nosotros le estamos sirviendo, usted va a venir después o nos va a recomendar con alguien más que venga a esta tienda, que aquí se la atiende bien. Amén. Y así es, hermanos. Igual nosotros, si el Señor mira que nosotros estamos sirviéndole, que le estamos dando la honra y la gloria a Él, hablándole a la gente, hermano, el Señor se va a alegrar con eso y qué bendiciones va a derramar aparte de las que nos bendice todos los días. Amén. Todos los días el abrir los ojos es una bendición que el Señor nos da, hermanos, y nosotros no podemos hacer nada por Él. Y pues por ejemplo al que le da el don de profetizar, a lo que le da el don de pastorear a los hermanos que venimos a la iglesia, pues también tiene que hacerlo bien, ¿verdad? Porque pues también dice el Señor que tiene que enseñarnos bien, que no nos enseñe malas cosas que no vienen en la palabra, ¿verdad? Hablamos de otras religiones, pero donde quiera que esté un pastor tiene que enseñar la palabra como es, enseñar la palabra del Señor, que como sabemos no se le quita ni se le pone nada. Y pues sabemos que cuando Jesucristo andaba por los pueblos, pues Él andaba donde quiera que iba, curaba a la gente, hacía milagros, levantó muertos, les hablaba de la palabra. Él hacía todo, hermanos. Qué mejor ejemplo que Él, como siervos. Él fue un siervo de Dios que nunca dijo, estoy cansado, no puedo hacerlo. Él todo lo podía hacer. Alguien contaba, ¿verdad? Que pues ya ven que Jesucristo mandó a los apóstoles que le consiguieran una burra, ¿verdad?
Dijo, tráeme una burra, un burrito, tráemelo para andar en él. Y pues fueron y se lo trajeron, ¿verdad? O sea, que cuando él iba a los pueblos, pues ya iba en su burrito, ¿verdad? Los apóstoles junto con él y él en su burrito. Y cuando llegaba, pues la gente ya cuando lo conocía, que había ido a ese pueblo, pues ponían palmas, ¿verdad? Ponían palmas en el camino donde iba a pasar Jesucristo. Era una señal de respeto para él, ¿verdad? De que lo amaban, porque ya conocían que él era el Señor de señores. ¿Y qué pasaba? Que cuando ponían las palmas en el camino, no hombre, el burrito iba pero feliz, hermanos, iba feliz el burrito, cuando que me quieren, ¿verdad? Y él decía, no burrito, si no es para ti, es para el Señor que llevas contigo, para el Señor que llevas montado en ti. Hermanos, la gente conocía del Señor y muchos todavía no lo reconocían. Muchos decían que era brujo, que era hechicero. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino para dar la vida por nosotros, para librarnos de nuestros pecados, y sabemos que nadie lo hubiera podido hacer antes. Para salvar nuestros pecados, ¿qué hacían? Que llevaban uno de los animales mejor criado, ¿verdad? No uno que le faltara un pie, ni una mano, una pata o una mano. Tenía que ser un animal que estuviera puro. Perfecto. Y hermanos, al último, para la salvación de nosotros, Dios mandó a su Hijo, nomás con ese propósito, para que fuéramos salvos del pecado y que no tuviéramos que hacer sacrificios de animales nunca más, ¿verdad? Como lo hacían antes. Y muchos no lo reconocemos. Muchos no reconocemos ese sacrificio tan grande que Él hizo. Él sabía que a eso venía y sin embargo nunca dijo que no. Él seguía caminando, seguía evangelizando, seguía hablándoles del Señor. Y todavía, al morir, todavía dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Porque nunca lo quisieron reconocer. Y dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor dice, yo anduve entre ustedes y no me reconocieron. Y todavía muchos no lo queremos reconocer, hermanos. Todavía muchos no lo creemos. Gracias a Dios que el Señor nos ha visto nuestro corazón, nos ha cambiado y que hemos sabido, hemos reconocido lo que es el sacrificio enorme que el Señor Jesús hizo por nosotros. Hermanos, Él fue un servidor igual que nosotros, hermanos. ¿Por qué nosotros no podemos servir? Él no le faltaba una mano, no le faltaba un pie, a nosotros no nos falta, hermanos. Podemos caminar, podemos ir y saludarle a la gente, hablarle del Señor. Necesitamos empezar a hacerlo, hermanos, porque sabemos que cuando lleguemos al cielo vamos a tener todas esas preguntas que nos va a hacer el Señor. ¿Qué hiciste por mí? Siquiera le dijiste si me conocían, le dijiste quién era yo. Dice, yo no tengo aquí en mi lista que alguien haya sido salvo porque tú fuiste a hablarle de mí. Pues ¿qué pasa, hermanos? Necesitamos empezar a hacer algo. Todos, no nomás digo que ustedes, ¿verdad? También yo voy incluido, porque como que nos estamos durmiendo. No hagamos lo que ese gordito que se llenaba y se llenaba de palabras, pero nunca la repartió, ¿verdad? Vamos a hacer lo que el Señor lo que el Señor nos llama a hacer, hermanos. Porque el servir es un mandato del Señor. Es un don que el Señor nos dio, pero es un mandato del Señor. Que todos podemos servir, todos podemos hacerlo. En Marcos 10:45 nos dice la palabra, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense qué bueno fue el Señor Jesucristo con nosotros. Y cuando Él servía, Él lo hacía con humildad, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes, si han leído las Escrituras,
cuando él tuvo la última cena con los apóstoles, cuando terminaron la cena, hermanos, él fue y agarró una toalla y agarró una bandejita de agua y empezó a lavar los pies de los apóstoles. Y le dicen los apóstoles: maestro, ¿qué haces? Dice: pues les estoy lavando los pies, dice. Y lo dice: hermano, ¿pero por qué lo haces? Dice: no tienes que hacerlo. Y le dice el Señor en la palabra, dice: ahorita no lo comprendes a lo mejor, dice, pero después lo vas a comprender. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que el Señor quería que entendieran, hermanos? Que así como Él humildemente les estaba lavando los pies a sus apóstoles, así quería que ellos fueran con la demás gente, que fueran humildes, que no se sintieran ninguno más que otro. Porque inclusive, si ustedes han leído la palabra, también los apóstoles tuvieron diferencias por eso. Porque ellos le preguntaban al Señor: Señor, ¿quién va a ser más grande allá en el cielo cuando estemos allá contigo? ¿Quién va a ser más grande? Y si han leído la palabra, ¿qué dice el Señor? Ay, dice, ya sé para dónde van. Y llegaron un niño chiquito, ¿verdad? Dice: miren, cuando ustedes quieran ser grandes, tienen que empezar siendo como este niño, siendo niños pequeños. Dice: porque estos niños no saben todavía de maldad, no saben de envidias, no saben de nada. Los niños nomás saben de jugar, ¿verdad? ¿Dónde anda Alex por ahí? ¿Verdad? Los niños nomás saben de jugar, no tienen maldad en su corazón, no tienen envidias, no se creen nada, igual más que nadie. Ellos se enojan un ratito y a los 2 minutos, 1 minuto, y andan jugando de vuelta juntos. En cambio nosotros de adultos somos más rencorosos y el Señor no quiere que sea eso. Por eso cuando los apóstoles le preguntaron que quién iba a ser más grande de ellos allá en el cielo, dijo: no, dice, cuando empiecen así, como este niño, que empiecen como ellos, que anden enseñando y que sean humildes. Ahí vamos a ver, dice, el que quiera ser grande tiene que ser pequeño primero, lo dice la palabra, hermanos. Y pues también en la Biblia vemos que Samuel también fue un buen servidor del Señor. Si alguien ha leído la historia de Samuel, pues sabe saber de lo que me estoy refiriendo, pero si no, ahí les encargo que empiecen a leer Primera de Samuel, para que miren cómo empezó Samuel. Samuel, desde que él nació, él estaba destinado a servir, hermanos. ¿Por qué estaba él destinado a servir? ¿No lo han leído? Ay, pues les tengo que decir. Samuel estaba destinado a servir porque Ana, su madre, no podía tener hijos. El esposo de Ana tenía 2 mujeres, que era Ana y otra señora, ¿verdad? Por ahí les digo el nombre al rato. Entonces, pero lo importante es Samuel, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ana no podía tener hijos. Entonces, cada vez que iban a los servicios, a los tabernáculos de reunión, a las sinagogas, siempre que iban ahí, la otra mujer se lo hacía se lo restrellaba en la cara, se lo embarraba en la cara. Dice: ¿te fijas? Dice: yo tengo hijos y tú no puedes tener hijos. ¿Y qué le decía a Ana, el esposo? No te agüites, dice, pues que no es suficiente el amor que yo te doy. No te agüites por eso, hombre. Pero ella cómo se agüitaba, ¿verdad? Porque la otra señora, no, hombre, casi, mira mis hijos, ¿y tú qué? Estéril, no puedes tener nada, y siempre se lo echaba en cara. Entonces un día Ana ya no aguantó más y fue al templo y nada más estaba el sacerdote. Ya se había acabado el servicio, nada más estaba el sacerdote. Y Ana fue y se hincó ahí enfrente y le estuvo pidiendo al Señor, ¿verdad? Señor, dice, yo tengo mucho deseo de tener un hijo, Señor. Dame ese regalo, Señor, de poder tener un hijo. Y yo te prometo, Señor, que si tú me das ese hijo, Señor, ese hijo te va a servir desde ahorita hasta por toda su vida. Él te va a servir, Señor. Entonces, ella estuvo orando por mucho tiempo con el Señor y llorando, ¿verdad? Entonces, el sacerdote, ya de tanto mirar que ella estaba mucho tiempo ahí ya enfrente orando y pidiendo al Señor, y el Señor no entendía lo que ella estaba hablando porque lo estaba ya susurrándoselo al Señor nomás, ¿verdad? Era
un tiempo que ella tenía con el Señor, una plática que ella tenía con el Señor en su oración. Y el sacerdote no oía. Y viene y le dice, ándale ya, borracha. Dice, ya salte por fuera. Él pensó que Ana estaba borracha. Y no, lo que pasa es que ella estaba orándole al Señor, ¿verdad? Con todo su corazón. Y le dijo, no estoy borracha. Dice, es que estoy pidiéndole al Señor. Dice, le estoy pidiendo al Señor. Dice, porque yo quiero ser madre. ¿Qué pasó? Le dijo el sacerdote, ok, dice, lo que tú estás pidiendo el Señor te lo va a conceder porque lo estás pidiendo con todo tu corazón. ¿Qué pasó, hermanos? Que Ana quedó embarazada y tuvo un hijo. Y cuando tuvo un hijo, pues se presentó de vuelta la oportunidad de venir al tabernáculo y ella le pidió al esposo permiso para faltar. Dijo, no, dice, no quiero ir, dice, permíteme acabar de amamantar a mi hijo, dice, y luego vamos para allá. Entonces fue ella y le dijo al sacerdote, ¿te acuerdas tú de que yo te dije, verdad, que si me daba el Señor un hijo, yo se lo iba a traer para que mi niño le iba a servir toda la vida? Dice, pues aquí lo traigo. Y ahí se lo dejó a Ana. Y este era Samuel. Y entonces, por eso Samuel se dice que fue un servidor desde recién nacido, desde antes de nacer. Porque él estaba destinado para servir al Señor, ¿verdad? Fue un milagro que el Señor le hizo a Ana. Y por eso Samuel era un nacido para servir. Se le conoce en la Escritura como nacido para servir. Y hermanos, él sirvió desde chiquito, servía ahí en la iglesia. Y de grande, él llegó a ser sacerdote, llegó a ministrar donde quiera, llegó a ser profeta. El Señor lo usaba para darle los mensajes al pueblo. Hermanos, fue un buen servidor hasta el día que él murió. Y todavía antes de morir, recuerdan ustedes que él tenía hijos. Y los hijos no eran igual que él. Ellos tenían un corazón duro, un corazón malo. Y pues no fue lo mismo cuando sus hijos estuvieron ahí, ¿verdad? Sus hijos no eran igual de entregados que él. Sus hijos no eran igual de entregados que él. No eran malos. Nomás no eran igual de entregados que él, ¿verdad? Al servicio. Sí le servían al Señor, pero no de la misma manera que él, porque él estaba destinado para servir, ¿verdad? Pero fue cuando sus hijos, ellos como quiera seguían las enseñanzas del Padre. Ellos seguían las enseñanzas del Padre, siempre estuvieron en la iglesia. Y dijo el Señor, mis hijos van a ser buenos guerreros, dijo Samuel, ¿verdad? Mis hijos van a ser buenos guerreros y van a ser buenos guerreros para el Señor. Y sí lo fueron, no fueron igual que él de profeta, de servir en el templo 100% como servía el Señor, ¿verdad? Pero sí, su corazón cambió, fueron buenos hijos, ¿verdad? Entonces, fue cuando el pueblo se rebeló, que dijo que no quería